Entonces, en esta presentación vamos a hablar un poquito de generalidades de abdomen agudo. Más que nada, la idea era terminar la presentación con casos clínicos para poder aprovechar la parte teórica y, bueno, implementarla, pero sí va a ser muy largo, así que dejamos esa parte, en todo caso, para otra charla. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la definición de abdomen agudo, la clasificación, sus diferentes etiologías, la clínica, el diagnóstico, y el tratamiento. Voy a hacer un apartado, voy a hablar de generalidades de tratamiento, no me voy a centrar específicamente en cada tipo de abdomen, porque también sería eterna la clase. ¿Cómo definimos un abdomen agudo? Es un cuadro clínico, agudo, como bien la palabra lo indica, localizado en el abdomen. Se manifiesta principalmente por dolor. Y acá hago hincapié en el dolor, lo subrayo y lo pongo en negrita, porque no solamente para un dolor abdominal, sino para cualquier dolor, lo más importante es poder semiografiar bien ese dolor. Ahí puse entre paréntesis que la mnemotecnia, que ya me imagino que todos ya conocemos, Alicia, pero con estas 6 características podemos abrir un pantallazo de cómo es el abdomen, cómo está presentado el paciente. La A sabemos que es de aparición, es decir, cómo aparece ese dolor. Le preguntamos al paciente, básicamente. Sofía, cierra el audio. ¿Me escuchan? Sí, no queremos escuchar. Cállate. Bueno, entonces la A, como dije, aparición, hay que preguntarle al paciente cómo fue, cómo apareció ese dolor, si fue de forma súbita, si estaba en reposo, si estaba haciendo algún tipo de actividad física. La L es de localización. Nosotros sabemos que el abdomen, digamos más particularmente, lo que nosotros nos referimos en abdomen, está dividido topográficamente en diferentes cuadrantes. Entonces no va a ser lo mismo que el paciente se presente con un dolor localizado en epigastrio. Uno puede pensar que puede ser una gastritis aguda, que venga un paciente que venga con un dolor localizado en fosílica derecha o fosílica izquierda. Entonces es muy importante presentar o preguntar bien acerca de la localización del dolor. La I es de intensidad, es lo que siempre preguntamos, es lo más fácil de preguntar, pero es muy subjetivo. Generalmente le decimos al paciente que del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Siendo 10 el máximo dolor que ha tenido en su vida. Hay veces que te dicen 9, 10, pero vos ves que el paciente está bien, está lúcido, no tiene fase de dolor, camina normalmente, no tiene posición antálgica, entonces también hay que tener en cuenta, preguntarlo, sí, porque es importante, pero tener en cuenta que todos tenemos un umbral diferente del dolor. La C es la característica del dolor, y esto para nosotros es súper importante cuando caracterizamos un dolor abdominal. No es lo mismo que sea un dolor continuo, permanente en el tiempo, o un dolor tipo cólico. Ya uno puede ir haciéndose una idea de qué tipo de abdomen puede estar presentando ese paciente. Y la otra I es la de irradiación, otra cosa que también solemos preguntar mucho. La típica pregunta es cuando tenemos, por ejemplo, una sospecha de infarto agudo y preguntamos la típica, ¿y le duele el brazo izquierdo, le duele el hombro, le duele la mandíbula? Bueno, en este caso hacemos lo mismo, preguntamos en base a la localización del dolor, preguntamos si irradia hacia alguna zona en particular. Y la última A son los síntomas acompañantes, también es muy importante preguntar. Nosotros por lo general con un dolor abdominal agudo hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en lo que es la temperatura, si es acompañado de fiebre o no. Obviamente teniendo en cuenta la fiebre mayor a 38 y que sea constatada con termómetro. Muchas veces el paciente dice, sí, tuve fiebre, y le preguntas cuánto, y te dice 37,2, 37,5. Eso no es fiebre. Por ejemplo, otra cosa que preguntamos es si se acompaña de náuseas o episodios de vómitos, y eso es importante también semiografiar bien, cómo es ese vómito. ¿Es un vómito tipo gástrico, es un vómito alimenticio, es un vómito bilioso? Uno puede ya ir más o menos teniendo en cuenta cuántas horas de evolución tiene ese dolor. No es lo mismo un paciente que viene, que se comió un lomito, y a la hora y media aparece en la guardia con un dolor, que un paciente que ya hace 6, 12 horas que está con un dolor abdominal, o tiene, digamos, los síntomas acompañantes puede ser un vómito de tipo bilioso. Así que eso es importante también preguntar. Y lo que hacemos nosotros hincapié también es en la catarsis. Siempre preguntando cómo es la catarsis basal del paciente, teniendo en cuenta si es un paciente que va todos los días al baño, que tiene hábitos constipados, y cómo es la característica de esa catarsis. ¿Es normal, es blanda, semiblanda, semisólida, se acompaña de una característica en particular, sea sangre, moco, pus? Entonces, con esas 6 características, semiografiando bien el dolor, ya nos abre un panorama muy grande y nos cierra algunas puertas y nos abre otras. Ahí puse brevemente la clasificación de dolor a nivel general, ¿no? Tenemos el dolor visceral, que es mal localizado, tiene una intensidad variable,
El típico ejemplo puede ser un cólico biliar. Después tenemos el dolor somático o parietal, ahí sí es un dolor más localizado, intenso, generalmente aumenta con los movimientos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de una irritación peritoneal por una apendicitis, por ejemplo, y el dolor referido que surge a nivel visceral, pero se percibe a distancia. Un ejemplo fácil es, por ejemplo, el caso de una colecistitis. La inflamación de la vesícula irrita, lo que hace es irritar a nivel diafragmático, y esa irritación diafragmática puede generar en el paciente un dolor a nivel de lo que es el hombro o brazo derecho. Sigo con la definición entonces. Cuadro clínico agudo localizado en abdomen, se caracteriza por dolor de instalación brusca, y eso es importante, que no retrotrae, digamos, al contrario, digamos, se va haciendo cada vez más intenso, y que nos impone a nosotros como médicos un diagnóstico y un tratamiento temprano, porque por lo general, digamos, puede correr riesgo la vida del paciente en algunos casos. ¿Cómo lo clasificamos al abdomen agudo? Puede ser médico, o lo que ahora se llama dolor abdominal inespecífico, o quirúrgico. Obviamente que nosotros nos vamos a centrar en el quirúrgico, pero el médico, algunos casos que nos ha pasado, hemos tenido cuadros de, por ejemplo, hepatitis, cuadro de gastroenteritis, cuadros de la mujer, también importante indagar sobre el periodo menstrual, porque puede estar cursando un dolor abdominal secundario a un estado, a unos primeros días de menstruación. Y el quirúrgico, que es el que nos va a interesar a nosotros, se clasifica a su vez en inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular. Vamos con el primero, que es uno de los más frecuentes que nos vamos a encontrar nosotros, sobre todo en nuestro hospital, que es el inflamatorio. Antes de que siga, Monse, tiro Sí. el primer bocadillo, y el que quiera comentar o hablar boludeces lo comenta. Por ejemplo, algo muy típico Sí, que por nos supuesto. pasa en base a la definición de abdomen agudo es que hay 2 millones de definiciones, pero no por eso cualquier dolor abdominal es dolor o es un abdomen agudo, y nos pasa mucho en la guardia que te mandan y te dice, solicito ecografía, abdomen agudo. Más allá del error conceptual que pueda haber legalmente, también está mal. ¿Entendés? Entonces, puede después pasar algo con ese paciente, vos al decir que tiene un abdomen agudo, estás diciendo una característica de lo que el paciente está padeciendo, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros cuando te dicen, no, viene un abdomen agudo de Mina Clavero que empezó hace 10 días? El paciente entra caminando. Y bueno, vos, a ver, no lo vas a dejar de evaluar ni nada, porque en esas desconfianzas o en esa sobreconfianza después vienen los errores, pero por lo menos ya sabes que conceptualmente un dolor abdominal agudo no es. Entonces la causa puede ser otra, y esto va a ser lo que después te va a terminar facilitando a vos en cómo manejas el paciente. Totalmente. Bueno, entonces, para entrar entonces en lo que es abdomen agudo inflamatorio, ahí puse una de las causas, las más frecuentes, y las que más vamos a ver también en nuestro medio, ¿no? La apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis, entre otras. ¿Cuál es la clínica del abdomen agudo inflamatorio? Bueno, por lo general es un dolor continuo, progresivo, es decir, se va intensificando con el correr del tiempo, pero la localización va a variar según la evolución y obviamente según la etiología. Se acompaña generalmente de episodios de náuseas o vómitos, puede estar acompañado de fiebre o episodios de equivalentes febriles, sí puede estar acompañado de taquicardia, eso es importante destacar o, digamos, indagar el por qué. Lo que sucede acá en estos cuadros de inflamación es que hay una irritación a nivel peritoneal. Esa irritación produce una vasodilatación y una disminución del retorno venoso, y hace que se produzca una taquicardia en forma compensadora. Por eso podemos encontrar que el paciente puede estar taquicárdico. Y una alteración de la función respiratoria también, si bien no es algo que nosotros estemos mucho en contacto ni nos fijemos, pero podemos hacer una observación en eso, porque la misma distensión abdominal, producto de la irritación peritoneal, eleva el diafragma y hace una compresión pulmonar, y puede ser que se vea alterada la función respiratoria. A nivel de la inspección, podemos encontrar un abdomen levemente distendido. Si bien no es característico la distensión abdominal pura del abdomen agudo inflamatorio, sí se puede encontrar distendido. A la auscultación, los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos. Esto producto del mismo hilio paralítico, producto de lo que vengo diciendo, de la irritación peritoneal. A la palpación puede haber defensa, puede haber reacción peritoneal, son las cosas a tener en cuenta y lo que uno siempre trata de evaluar. Y a la percusión, el timpanismo, producto de la misma distensión abdominal. Esto es producto de la misma irritación, que por diferentes vías a nivel neuronal
y hormonal produce una parálisis intestinal, obviamente se acumula líquido y se acumulan electrolitos que producen esta distensión y hacen que a la percusión escuchemos, digamos, el sonido timpánico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Bueno, la clínica, por supuesto, es la base de todo, pero nos podemos basar también en algunos métodos complementarios muy útiles. El laboratorio, por supuesto, no puede faltar. ¿Qué podemos observar? Bueno, leucocitosis, a veces con predominio de la fórmula, de polimorfos, sí o sí pedimos un citológico completo. Bueno, por BCG y PCR para ver los reactantes de fase aguda. Hepatograma, nosotros básicamente, en general, en todos los abdómenes agudos pedimos hepatograma, por más que uno esté sospechando otra cosa, pide hepatograma, y amilasa, en el caso, bueno, sospechar algo también de origen pancreático, se lo puede pedir, acompañada también a veces de amilasuria en orina. La RX abdomen, a veces la pedimos, no es algo que siempre lo hacemos, pero es muy útil. Lo único que podemos llegar a percatar en eso es el hilo paralítico, no mucho más que eso. La ecografía es un método que en realidad en estos casos siempre tiene que estar. Es algo rápido, fácil, lo tenemos a disponibilidad por lo general en el hospital, no tenemos problema en ese caso, es barato y por supuesto no irradia al paciente, lo que ya sabemos. ¿Qué se puede ver? Bueno, líquido libre o el famoso signo de la escarapela en el caso de la apendicitis. La verdad que es muy difícil de ver este signo, pero en algunos casos se logra ver. Y si no, ya un método, por supuesto, más complejos, como son la tomografía o la resonancia magnética, siempre basándose en lo que uno sospecha, ¿no? La sospecha diagnóstica. Acá puse algunos esquemas que podemos utilizar y que lo usamos bastante nosotros en la escala de Alvarado para la apendicitis aguda. Es una escala fácil de interpretar y es muy, muy útil. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los síntomas, la migración del dolor, lo que ya conocemos que es la cronología de Murphy en el caso de la apendicitis, anorexia, náuseas y vómitos. Eso también es importante, valorar la anorexia en un paciente. Hay muchas veces que vienen pacientes con dolores abdominales agudos, pero uno le hace la pregunta, bueno, ¿cuál es tu comida favorita? Y te dicen, no sé, una milanesa con papas fritas, y vos le decís, ¿te comerías una milanesa ahora? Y te dicen que sí. Entonces uno ahí ya empieza a ver con otros ojos el cuadro. Esos tres suman un punto. Los signos a tener en cuenta es el dolor en fosa ilíaca derecha, y eso vale 2 puntos, pero eso hago un apartado acá. Hemos tenido varios casos en el hospital que los pacientes no han logrado focalizar el dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Esto obviamente se debe por un montón de causas, pacientes diabéticos o pacientes no diabéticos que en este caso tienen una localización apendicular diferente y nunca lograron localizar el dolor ahí, y eso nos hacía a nosotros, digamos, volver a pensar y decir, ¿realmente estamos ante un cuadro de apendicitis? Sí, puede ser que el dolor sea epigástrico, o incluso puede ser que el paciente refiere dolor en hipocondrio derecho y está cursando una apendicitis aguda. Como tu última paciente. Claro, la chica de 15 años, sí, tal cual. Bueno, el signo del rebote, otro punto más, y la fiebre siempre constatada con termómetro, otro punto más. Y a nivel de los parámetros de laboratorio, la leucocitosis con la desviación de la fórmula hacia la izquierda también suman otros puntos más. Esto lo vamos a ver y vamos a decir, bueno, de 9 a 10 puntos, casi certeza que es apendicitis. Ojo que esto no es diagnóstico, ¿no? Esto no nos podemos basar simplemente en una escala, pero sí nos ayuda. Más de 7 puntos, hay alta probabilidad de que sea apendicitis. Entre 6 y 5 son signos y síntomas compatibles, consistentes con apendicitis, pero no diagnóstica. Y menos de 4 puntos, baja probabilidad de apendicitis aguda. Vuelvo a repetir, esto no es diagnóstico. Hemos tenido pacientes que han tenido una escala de Alvarado de 2, 3, 4 y han sido apendicitis aguda. Entonces, digamos, abrir un poco la cabeza. Y los índices de severidad del sistema VISAP también los hemos utilizado menos, la verdad es que menos, pero sí está bueno tenerlos en cuenta para el caso de las pancreatitis. El sistema VISAP, bueno, mide la urea mayor de 25 suma un punto, alteración del estado mental del paciente otro punto, el síndrome de respuesta inflamatoria, que ya sabemos que lo que valora ahí es la temperatura, la frecuencia respiratoria, la cardíaca y el nivel de los glóbulos blancos. La edad del paciente, si es mayor a 60 años, suma otro punto, y la presencia de efusión, o sea, de derrame pleural, suma otro punto. Sumando todos estos puntos, menos de 2 es una pancreatitis leve, entonces el pronóstico va a ser mejor, hay menor mortalidad. Ahora, si todos estos puntos suman 3 o más, la pancreatitis va a ser clasificada como grave y va a tener mayor mortalidad.
Como dije antes, esta clasificación medio que quedó en el tiempo, pero todavía la usamos en el hospital. Cerrando ahí con agudo inflamatorio, no sé si alguien quiere aportar algo, alguna duda. Así paso el otro, ¿no? Algo, tiro otra, que vos dijiste recién, estamos usando escalas que son viejas, incluso nos pasó cuando fuimos a la charla de la Allende que no conocíamos ni el nombre de lo que estaban hablando. Sí. En relación a la escala de Varado, y me acuerdo porque fue Denis el que la mencionó primero, que la teníamos que empezar a usar, que después no la usamos, obvio, como siempre, que es la escala de Ripasa. Una escala que hicieron en un hospital de Asia, si no me equivoco, y que lo que hace también es una valoración un poco más exhaustiva sobre signos de la apendicitis, también en forma de que te dé un puntaje y eso te dé la clasificación. Una escala relativamente nueva, del 2010, 2011, que se creó, y bueno, ahora están todo en boga de qué están haciendo los hospitales para adaptarla. Toman todos los casos a fin de año de apendicitis y todos tienen Alvarado y Ripasa. Entonces ven, en realidad no apendicitis, sino sospecha de fosa ilíaca derecha. Entonces están haciendo porque demuestran que el Ripasa tiene mayor sensibilidad y especificidad que la escala de Alvarado. Entonces eso, sobre todo para los más chicos, estaría bueno que lo empecemos a usar para que después quede como para poder hacer un trabajo científico en eso. Sí, hay varias escalas que deberíamos hacer imprimirlas y pegarlas en el Office, las nuevas, ya el tema de Baltasar para la pancreatitis, que por ahí todavía la tenemos en la mente, Bueno, ya que no se gusta. la Todas esas idea cosas deberíamos actualizarnos un es poco. que la idea de las clases surgió cuando, después de lo que pasó en el Allende, empecemos a hacer clases en base a actualizaciones para aplicarlas, no solamente para saberlas. Sí, sí, tal cual. Dale nomás. Bueno, pasamos a otro tipo de abdomen. Otro de los muchos casos que vemos nosotros en el hospital es el agudo obstructivo. Las causas pueden ser múltiples, pero la gran clasificación es de origen mecánico o de origen funcional. De origen mecánico, de acuerdo obstruyan la luz, podemos tener cuerpos extraños, parásitos, cálculos biliares. A nivel extrínseco, bridas, eventraciones, vólvulos, bueno, en el caso de los niños, la intussuscepción. Y a nivel parietal, lo que mucho vemos nosotros son neoformaciones o pólipos. Y a nivel de motilidad intestinal, o el famoso, bueno, no sé si es tan famoso, pero el síndrome de Ogilvy, que yo particularmente no lo conocía hasta antes de entrar ahora a la residencia, que tuvimos una clase con Emilio. Dos cositas de este síndrome: es un cuadro obstructivo o pseudoobstructivo, que no se conoce la causa, es decir, no tiene causa. Se dan pacientes masculinos mayores de 30 años, y la característica principal es que es un cuadro transitorio y totalmente reversible con un tratamiento más que nada expectante, es decir, lo que vamos a hacer con ese paciente es tratar de hidratarlo y tratar de evacuar a nivel intestinal. Si hace falta, obviamente, indicar enema, se lo hace, pero lo importante es que es transitorio y totalmente reversible. Dicho esto, vamos a la clínica. Acá tenemos otro tipo de dolor, como dije anteriormente, la semografía de dolor es muy importante en estos cuadros. Acá vamos a tener un dolor tipo cólico, ya no es continuo, es un dolor que va y viene en el tiempo, de diferente intensidad. Generalmente se acompaña de vómitos, en una primera instancia pueden ser de biliosos o porráceos, y bueno, fecaloideos es bastante raro de ver, pero hemos tenido un par de casos en el hospital que han tenido vómitos fecaloideos. El cuadro de constipación, por supuesto, en un cuadro de abdomen agudo obstructivo vamos a ver constipación y ausencia de eliminación de gases. Eso es algo que le preguntamos mucho al paciente, nosotros hacemos mucho hincapié: ¿está eliminando gases, sí o no? A nivel de la infección vamos a encontrar una marcada distensión abdominal, que es importante observar en los abdómenes de estos pacientes con sospecha de abdomen agudo obstructivo si tienen cicatrices previas. Ya pensando en un cuadro, digamos, que puede estar condicionando una brida o una adherencia, ¿no es cierto? No es lo mismo encontrar cicatrices de una laparoexploradora, una mediana infra, o que cicatrices de una videolaparoscopia, pero sí está bueno observar bien, inspeccionar bien el abdomen y tener en cuenta si tiene cicatrices, y preguntarle, por supuesto, al paciente cicatriz de qué es, qué cirugía previa tuvo.
Podemos encontrar también en la inspección asimetría abdominal, eso también es importante, y bueno, hay como un detallito, puse conjuntivas, que en realidad lo que tendría que haber puesto es mucosas y conjuntivas también. Tenemos muchos cuadros nosotros en el hospital de coledocianos, y es importante observar no solamente el abdomen, sino el aspecto general del paciente. A nivel de la auscultación, los ruidos pueden estar normales, o pueden estar aumentados o disminuidos, aumentados en el caso de un abdomen agudo mecánico o disminuidos en el caso del paralítico. Y los ruidos metálicos, una característica importante, que son difíciles de definir los ruidos metálicos, pero como me dijeron los chicos cuando apenas entré, una vez que los escuchás, ya directamente no te los olvidas más y sabes cuándo se trata de un ruido normal o cuándo es un ruido metálico. A nivel de la palpación se puede palpar la distensión, en el caso de que sea una masa, sea tumoral o no, se puede palpar también, y en la percusión, por la misma distensión, se escucha en forma timpánica. El diagnóstico siempre, obviamente, la clínica, como siempre, la base de todo, acompañada de métodos complementarios. ¿Qué es lo importante en estos cuadros? El tacto rectal. Con el tacto rectal valoramos un montón de cosas y es muy útil para nosotros, es un método fácil, rápido, que lo único que se necesita son un par de guantes, un par varios, y ya con eso valoramos diferentes cosas. ¿Cómo hacemos un Y tacto los rectal dedos. para...? ¿Cómo hacemos el tacto rectal o qué valoramos con el tacto rectal? Lo primero, lo de afuera, ¿no es cierto?, es ver cómo es el ano del paciente, si tiene algún plicoma, si tiene algún hemorroide. Vemos la característica del esfínter, si es normotónico, hipotónico o hipertónico, y una vez que introducimos el dedo podemos ver cómo está la cavidad anal. Se palpan las paredes de la ampolla rectal, se ven si son paredes lisas, si tienen algún tipo de protuberancia, que en el caso del hombre puede deberse a una hiperplasia de próstata o a la misma próstata, y tratamos de palpar con la yema del dedo lo que vendría a ser si la ampolla está con materia fecal, qué tipo de materia fecal es, si es blanda, si es sólida, si es pastosa, si es tipo plastilina, y una vez que retiramos el dedo podemos ver la consistencia y podemos ver las características del color, y bueno, el olor ya sabemos que también. Importante el tacto rectal en estos casos. Después el laboratorio, como siempre, la placa de abdomen, en este caso tenemos los famosos niveles aéreos, hidroaéreos. En el caso, bueno, del intestino delgado están las famosas pilas de monedas. En el caso del intestino grueso lo que tenemos es el signo del reboque, y el famoso apolillado o signos de grano de café. ¿Qué otras cosas podemos hacer en estos abdómenes? Ecografías y tomografías. Y la colonoscopia lo puse al último porque es algo que muchas veces nosotros no lo, digamos, yo al principio no lo tenía en cuenta, pero es un método complementario muy importante, no solamente en este tipo de abdómenes, pero es un método que el paciente se puede hacer una vez que haya, digamos, sobrepasado el cuadro agudo, se lo puede hacer. Y lo que tenemos nosotros en cuenta es que tenemos pacientes muy añosos en el hospital, que hay veces que vienen sin ningún tipo de estudio previo, ni siquiera en forma de screening, y nos sirve como para tener un basal, un antecedente de cómo está ese paciente. Entonces la colonoscopia siempre, en el caso que se pueda, por supuesto, pedirla y que se la haga el paciente. Ahí tengo algunas imágenes, más de lo que ya me imagino que ya hemos visto varias veces, los niveles hidroaéreos, el signo de pilas de moneda y el signo del reboque. Y bueno, ya pasó el otro, no sé si alguien quiere decir algo. Puedo agregar ahí, por ejemplo, que la colonoscopia no solamente diagnóstica, sino que ahí en los casos de volúbulos también te va a servir terapéutica para poder vaciar el colon y de paso devolvular. Ahí está, sí le graba, no hay drama. Estamos los mismos, así de larga nomás. ¿Vamos? Dale. Entonces me quedé en el ECOFAS, la utilidad del ECOFAS. Sí. Es algo que todos creo deberíamos conocer, no solamente nosotros los de cirugía, sino también los clínicos. Se ahorraría mucho tiempo, todo esto en favor del paciente, por supuesto, con saber hacer una ecografía para ver 2 o 3 aspectos de esa ecografía para nosotros ya poder tomar alguna conducta. ¿Qué es lo importante? Ver lo que es fondo de saco de Douglas, a ver si hay líquido o a ver si hay sangre, los espacios perihepáticos o periesplénicos. Y bueno, la tomografía ya es un método mucho más avanzado, pero yo creo que un ECOFAST, la verdad es que sería muy útil y estaría bueno aprender a usarlo y nos sacaría de un apuro más de una vez, en la guardia sobre todo. Ahí puse unos ejemplos, bueno, fondo de saco de Douglas donde se ve el hemoperitoneo,
Y a nivel de las tomografías, algunos ejemplos muy fáciles, porque la verdad es que tampoco soy una idónea en tomografía, pero bueno, ahí se puede ver donde está marcado a nivel perihepático líquido hemorrágico. Y para ir terminando ya el laudo isquémico, en este caso no recuerdo sinceramente, pero creo que no vi ninguno en el hospital hasta el momento. Puede ser de origen arterial o de origen venoso. El origen arterial puede ser embólico. Muy importante preguntar al paciente y ver qué tipo de paciente tenemos. Generalmente los pacientes nuestros son pacientes añosos, generalmente con patología cardíaca, anticoagulados, entonces es importante. Embólicos por ejemplo, una FA o endocarditis, trombóticos por aterosclerosis, obviamente de gran magnitud, o por un hipoflujo secundario a un cuadro séptico, una insuficiencia cardíaca descompensada o la ruptura de un aneurisma propiamente dicho. Y los venosos por lo general son de origen trombótico. ¿Cómo es la clínica en estos pacientes? Tienen 3 periodos que los podemos encontrar en la guardia en cualquiera de estos periodos, a tener en cuenta que el inicial es cuando empieza el dolor, generalmente es un dolor de tipo cólico, mal localizado por el paciente, el abdomen generalmente está recién comenzando el cuadro, entonces un abdomen blando, depresible, los ruidos pueden estar aumentados. Es importante preguntarle nuevamente al paciente cómo fue su catarsis, porque puede haber presencia de diarrea con interorragia. El segundo periodo de dolor es en realidad un periodo de acalmia, que el dolor disminuye, pero lo importante acá es que el paciente se lo ve peor, digamos. Uno a la palpación o a la inspección del examen físico ve signos a favor del abdomen, pero el estado general del paciente se deteriora. Y el periodo terminal, que es cuando ya un cuadro ya mucho más grave, ya un cuadro peritonítico asociado a shock. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vuelvo a lo mismo de siempre, la clínica, los métodos complementarios, el laboratorio siempre presente, con la amilasa y la LDH, en este caso es muy importante pedirlas, placa de tórax y de abdomen, que en este caso la podemos esquivar, y sí ecografía TAC o la madre, que sería la angio-TAC, que sería lo ideal lograr en estos pacientes. Como para cerrar tratamiento, como dije en un principio, no voy a ser específica, cada tipo de abdomen agudo y dentro de cada abdomen agudo, cada etiología tiene su tratamiento, pero en forma general lo que tenemos que ver en cualquier paciente que se presente a la guardia por un dolor abdominal agudo es que tenga una buena vía, un buen acceso periférico. Es importante decirlo a los enfermeros, sobre todo en pacientes deshidratados, como dije, añosos, que son, digamos, la gran frecuencia en nuestro hospital. Lograr un buen acceso periférico, a veces incluso si se logran 2 vías periféricas también se puede hacer. En algunos cuadros se puede colocar sonda nasogástrica y en otros se debe colocar sonda nasogástrica. Sondas rectales a veces usamos mucho nosotros lo que son las sondas rectales intermitentes para ayudar a disminuir esa distensión abdominal y ayudar al paciente a eliminar gases. El equilibrio hidroelectrolítico siempre presente, por supuesto, con el aporte necesario. Y farmacológico, lo que más utilizamos nosotros en estos casos son la antibiótico-terapia y la protección gástrica, obviamente asociada a la medicación habitual del paciente y lo que dije anteriormente. Y quirúrgico, grandes rasgos, la laparoscopía o la laparotomía es lo que estamos manejando, mucho más lo que es la laparotomía en el hospital que la laparo. La laparo la dejamos para cirugías programadas, pero cuando hay que entrar al quirófano vendría a ser hacer un diagnóstico intraoperatorio, usamos por lo general la laparotomía exploradora. Y con eso más o menos terminé las generalidades del abdomen agudo.